Muy buenos días, buenas tardes, como dice ayer por ahí. ¿Está muy bien? Por eso aprovecho de decir buenas tardes, como que se nacen algunas veces cuando uno le dice hacia ellos. Buenos días, buenas tardes. Bueno, tú eres militar, así que no. Pero le da a contarse a él. ¿Cuál fue el saludo del profesor en el día de hoy? Bien, Dios mediante, la próxima semana posiblemente puede ser que tenga las notas. Ha tenido que pasar por una revisión exhaustiva. Hubo una junta de médicos, tenía que juntar a 5 profesores más para poder ver cómo desciframos las respuestas que ustedes hicieron. Yo no sabía que ustedes sabían jeroglífico. Arameo. Ya. Y tenemos una nueva alumnita. Otra víctima más. Cuéntame, nombre, apellido. ¿Y por qué tiene la valentía de venir para acá? Quiere desafiarlo a usted. Mi nombre es Daniela Cárdenas Dobson, vengo de la iglesia ISA, Señora Apostólica de Algería. Del venir a estudiar, siempre me gusta estudiar. Bueno, estudié una carrera antes, estuve ejerciendo, fui cesante y gracias a eso he pasado distintos procesos de enfermedades, pero el Señor permitió esto para que yo pueda venir a estudiar, porque realmente traté de buscar institutos por internet, por todas partes. La cosa es que siempre me ha gustado y seguir aprendiendo, y cuando llegué a los caminos del Señor, es un deleite poder seguir aprendiendo de Él para enseñar a otros. Tienes buen gusto, ¿eh? Para llegar a este instituto. Sí, estuve por todos lados. Se nota que es inteligente. Ya tuviste que elegir bien. Me parece muy bien. Me parece que lo viste muy bien. Nos conocemos el año pasado. Ella es de la iglesia de un alumno que tenemos acá del instituto, el pastor Marcos Huiná, ¿cierto? El pastor está hace harto tiempo orando para que algún día de su iglesia, como 3 años orando el pastor para que algún día... Todas las veces yo estoy como un pie que voy y un pie que no puedo ir. Ah, ya, correcto. Pero ahora ya tengo todo el tiempo el mundo porque estoy de dueña de casa. Ya, así que puedo dedicar el tiempo al esposo, al hogar, sí, bien, y lo principal a la obra del Señor. Me parece quiero mucho. prepararme a la Así que bienvenida. Gracias. Ya, después de esta bienvenida, vamos a seguir trabajando este apunte que voy a tener que agregar un par de páginas más, así que esto no va a ser todo. Debido al buen comportamiento de los alumnos, me salieron muy inteligentes, muy estudiosos, con muchas ganas de aprender historia de los evangelios en Chile, que vamos a tener que agregarle un par de hojitas más. ¿No es verdad? Ya, aquí en este momento yo les voy a entregar esta informe. El año pasado también hablábamos, me acuerdo con los alumnos, con respecto al tema de que muchas veces la historia es un proceso, entonces cortarlo así tan arbitrariamente un año, 1899, es como complicado. Así que por eso es que la idea es llegar a 1925, cuando se establece una constitución política de la República de Chile que establece entre sus acápites la libertad religiosa, es decir, separación y Estado. ¿Ya? Entonces, para poder hacer un trabajo más extendido de un proceso, ¿no es cierto?, vamos a llegar hasta 1925. Muy bien, en la clase pasada estábamos hablando de un personaje que va a marcar un antes y un después en la historia de los evangélicos en Chile. Tanto así que su influencia llegó más allá también incluso del aspecto eclesiástico. También lo vamos a ver vinculado en la parte
apúnteselo para el próximo sábado, ¿ya? Y así ver cómo se va estructurando una situación que hace que este personaje sea muy importante. Ahora, acá hay que dejar bien claro, no es que nosotros queramos endiosar y darle una cierta aire, ¿no es cierto?, de misticismo a estos personajes, pero sí, obviamente, que hay que considerarlo en su justa medida. David Trumbull está considerado como el apóstol de los evangélicos del siglo XIX, porque él fue quien comienza a atreverse a predicar a los chilenos. ¿Ya? Ese era uno de sus objetivos y por supuesto que lo va a ir logrando a través, ¿no es cierto?, del tiempo. Entonces, David Trumbull lo tenemos como el personaje que por supuesto es importante porque va a marcar un antes y un después en la difusión y propagación del evangelio acá en el siglo XIX en nuestro país. ¿Ya? De lo que habíamos conversado en la clase pasada, ¿algo más les queda en la retina de David Trumbull? Usted se liberó porque estaba en programa. Pero los que estuvieron en clase atentamente escuchando al profesor. Pasa la palabra por ahí. Fue visionario darse cuenta de que aquí no había llegado nunca nadie de lo que... Ya, Entonces, sí, correcto, muy bien. Salvo el punto. Había siempre ese concepto de que como América, hace muchos siglos atrás, había llegado la religión católica romana, se hablaba de que este continente estaba evangelizado. Pero ustedes saben muy bien cómo evangelizan nuestros hermanos católicos romanos, de una manera muy distinta a lo que hace el protestante evangélico. Es más, incluso el católico romano llega al lado con un soldado. Es decir, él llegaba con la cruz y al lado, el compañero al lado, con espada. Y a sangre y fuego evangelizaron a las comunidades indígenas. En el caso de los evangélicos protestantes, ¿cómo llegaron? ¿Con una espada? no, Con la llegaron, Biblia. pero usaron los medios políticos, económicos del país. Ese era como el puente para entrar, aunque ya veían que acá no había ese es el puente que usaron para venir a... Bueno, no era mucha ayuda. Entonces ahí vemos que hay una clara diferencia entre la manera de evangelizar católica romana con la forma de evangelizar en el caso del evangelismo protestante, ¿cierto? Los últimos llegaron con Biblia y sin tampoco estar obligando a que estas personas que la escuchaban sean obligatoriamente también dentro de su religión. Entonces, por eso que en cierta manera ya ahí se marca una tremenda diferencia. Pero David Trumbull fue, junto con su esposa, un matrimonio que sufrió mucho, por supuesto, porque acá en Chile no había libertad religiosa. Había, evidentemente, un concepto católico romano muy fanático, porque una cosa es ser intolerante y otra cosa es ser fanático. ¿Qué diferencia hay en la práctica, digamos, el fanatismo con la intolerancia? Ya uno, por favor, no se peleen. Me responda. Ya uno. Intolerante por lo general pasa por la opinión, el fanatismo pasa ya por algo ya más físico, empieza ya a concretar algo Correcto. y lo lleva a terreno. Claro. Es decir, el hecho de que yo, por ejemplo, tenga una opinión dispar con una persona, no me va a considerar, en el caso mío, intolerante. Pero si yo obviamente tengo una posición extremadamente muy violenta desde el punto de vista verbal y física, ya ahí pasa de la intolerancia al fanatismo. Por eso que en cierta manera el fanatismo no lleva a nada. Estamos hablando de un fanatismo religioso. ¿Ustedes creen que dentro del mundo evangélico protestante también existen fanatismos? Sí. Sí, pero ¿Y la opinión? gigante. ¿Y por qué ustedes creen que sí? Porque sí. ¿Por qué ustedes creen? A ver. Me llamó la atención esta respuesta porque muchas veces uno, bueno, más que mal, somos todos antiguos protestantes, entonces siempre se trata de, ¿no es cierto?, no darle mucho énfasis a cosas que pueden ser negativas, ¿no?
Pero dentro de nuestro mundo evangélico protestante también hay fanatismo. Pero ¿cómo ese fanatismo, ustedes han sido víctimas de ese fanatismo evangélico protestante? Sí. Sí, también. Si están los testigos. Como medio de la escritura, entendemos muy bien la palabra de Dios, hay cierto grupo de personas que más allá de entender la palabra de Dios, se idolatrizan o la cultura evangélica se envuelve alrededor y en eso parece que se van a su mente a todo lo que existe en lo demás y ahí se abre el paso a la intolerancia y como que nadie más, como un círculo privilegiado se mira como con desdén al resto, al pecador, claro, al mundo, a todo y finalmente quedan como un carnicito de la religión en los fariseos, que no sé cómo claro, explicar, sí. pero se provoca ese fanatismo, ese cierre Sí. que no permite que los demás... Ustedes saben que dentro de, tomando lo que tú estás diciendo, el efecto, causa-efecto, causa-consecuencia. El fanatismo es una consecuencia, es una causa de nuestra intolerancia, de no saber escuchar y respetar la opinión del otro. Entonces, cuando muchas veces uno se encuentra en esta situación, llega, como ya tú bien dices, a situaciones violentas, verbal y físicamente. Entonces, hay una causa-efecto. Tenemos una causa que es la intolerancia y tenemos una consecuencia que es el fanatismo. ¿Ya? ¿Tú querías hacer una pregunta? ¿Sí? Perdón. Sí, yo he visto en menor escala también el fanatismo que se podía apreciar hoy cuando comienzan a idolatrar al pastor. Equivocadamente hay líderes o mentores que de repente también se desvían de la verdad bíblica. Claro, correcto. También. Bueno, y eso lamentablemente se ha dado muchas veces en el mundo evangélico protestante, ¿no? Entonces ahí hay un punto que vamos a tocar al final, en el siglo XIX, cuando se van a dar ciertas situaciones de divergencia dentro también del mundo evangélico protestante. Pero que ustedes leyeron, David Trumbull fue un hombre integral. No solamente se preocupó de la parte espiritual, sino que también abrieron orfanatos, escuelas. Y estas escuelas tenían una particularidad muy especial, porque en Chile las primeras escuelas mixtas, hombres y mujeres a la vez, fueron justamente a partir de la influencia protestante evangélica, porque las escuelas católicas romanas, que habían muy pocas por lo demás, porque eran escuelas más bien que estaban vinculadas a los estratos altos, eran escuelas para hombres o para mujeres. Mientras que el sistema protestante evangélico crea el sistema mixto, tal cual como nosotros lo tenemos en este curso, hombres y mujeres. ¿Sí? ¿Por qué ustedes creen que en el caso del mundo evangélico protestante le dio un énfasis a eso de tener cursos mixtos y no solamente de un solo sexo? un sistema de igualdad. Ya, correcto. Como Dios nos miraba, como Dios nos mira. Basándose en principios bíblicos, ustedes saben que Jesucristo le dio dignidad a la mujer, cosa que muy pocos líderes en ese tiempo se osaban o se atrevían a hacer. Entonces, el concepto de clases mixtas es darle una igualdad de oportunidades tanto a la mujer como al hombre desde el punto de vista intelectual. Por supuesto que físicamente somos distintos. Bueno, y aquí empieza un poco la pugna, quiénes son más inteligentes, los hombres o las mujeres. Aquí, como hay más mujeres que hombres, tenerme hacer un comentario personal. Dígalo nomás. Sin embargo, No, era para hablar, pero a lo mejor otro se dice más. Sin comentarios personales. ¿quién sabe? Me voy a transformar. Y en ese sentido, el concepto, ¿no es cierto?, era de igualdad de oportunidades. Porque ¿qué pasaba en ese tiempo? La mujer tenía dos opciones. O se hacía monja, o se casaba. Esa era toda. ¿Cómo le han cambiado la vida a la mujer ahora? ¿Sí? Mucho, ¿cierto?
gracias a los hombres que hemos sido tolerantes con ellos también, porque les hemos dado espacio para que ustedes puedan desenvolverse. Bueno, que hablamos del sueldo. Todavía las mujeres estamos más. Claro, tienen que trabajar un poquito más. Ni hablar de Trabajar un no poquito más. Entonces el concepto era este, de que hombre y mujer tenían las mismas oportunidades en la parte de la educación, ¿ya? Entonces por eso es que el sistema mixto, eso fue implementado por los evangélicos protestantes en Europa y después llegó acá a Chile. Y ese tipo de escuelas eran justamente las que tenían David Strumborg, ¿ya? Tanto es así que ellos se preocuparon específicamente de aquellos menores de edad vulnerables socialmente. Cosa que también el Estado, en ese tiempo el Estado no se preocupaba mucho de la educación, ¿ya? Prácticamente un poco la Iglesia Católica Romana, el Estado, si había alguien por ahí, a nombre del presidente de la República, sí, pero generalmente el Estado no tenía mucha participación, digamos, como ahora, en la parte de la educación. Entonces tenemos que estas escuelas fueron llamadas escuelas populares. ¿Por qué? Porque llegaron también a los estratos bajos. ¿Y cuál era el objetivo de todos estos misioneros norteamericanos anglosajones? Era que ellos, los niños o los adultos, aprendieran a leer, para que así entonces pudieran conocer mejor la Biblia y la palabra de Dios. Y ahí claramente hay una influencia del movimiento reformado. Recordemos que el movimiento reformado del siglo XVI, uno de sus grandes objetivos era reestudiar y releer nuevamente la Biblia, que se había perdido hace mucho tiempo en cuanto a su lectura a partir de la Iglesia Católica Romana. ¿Ya? Entonces, este concepto es bien importante remarcarlo porque de una u otra manera vemos cómo el mundo evangélico protestante va a ser importante en masificar la educación. Masificar. Actualmente el Estado de Chile tiene esta política, ojalá mientras más gente estudie, mucho mejor. Pero ya en el siglo XIX, estos profesores, pastores, misioneros, protestantes evangélicos ya hablaban de este concepto. Por eso que se preocuparon especialmente, ¿no es cierto?, de educar a los estratos más bajos. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana, frente a esa situación, hizo esfuerzos más que humanos para cerrar estas escuelas. Algunas las cerró, pero el esfuerzo, el empeño, la constancia de David Strumborg, su esposa, otros que también le ayudaron, permitieron que esas escuelas, algunas de ellas, pudieran seguir funcionando. Y en ese sentido, yo aquí quiero hacer también un paralelo con algunos de los sermones que David Strumborg muchas veces tenía, los días domingos, durante la semana, con los estudios bíblicos, porque una de las estrategias que usó David Strumborg también fue crear periódicos, diarios. Dios da la inteligencia para que los hombres la puedan desarrollar. ¿Ya? Estos primeros diarios eran de habla inglesa. Sin embargo, había muchas casas comerciales en Valparaíso. Chilenos trabajan. Y varios de los chilenos aprendieron el idioma inglés. Entonces estos chilenos, cuando se les entregaban los diarios, que era como un diario comercial, mercantil, pero la editorial siempre marcaba algún frase, pensamiento, reflexión bíblica escrita por David Strumborg. Entonces estos primeros chilenos fueron los que empezaron a leer en inglés esos pensamientos, esas reflexiones que aparecían en esos diarios comerciales. Diarios, digamos, que tenían ese objetivo, promover artículos de Inglaterra, de Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, no se estaba infringiendo la ley, ni mucho menos. Era un diario donde aparecía algún tipo de reflexión, algún tipo de editorial vinculado con algún pensamiento bíblico. Y una de las primeras cosas que, en cierta manera, predicaba David Strumborg a su grupo más cercano, era con respecto al tema de la tribulación. ¿Qué significa eso? Es decir, esa permanente presión
que estaban recibiendo ellos justamente por ser de una religión disidente a la oficial, a la católica, apostólica y romana. ¿Ya? Tanto es así que pasaron muchas lecciones muy complejas y difíciles. Ellos muchas veces eran mirados en menos, algunas veces eran atacados verbalmente y físicamente, por eso que yo les hacía esta relación de la intolerancia con el fanatismo, que se llegó a situaciones extremas en Chile. Y hay un versículo de la Biblia que él utilizaba siempre para darse fortaleza a él y también fortalecer a otros. Busquen por favor en Romanos 5, del 3 al 4. Romanos queda en el Nuevo Testamento, por si acaso. Romanos 5, del 3 al 4. A partir de este versículo, él escribió una editorial en el diario El Vecino. Así se llamaba, ¿ya? Que fue el primer periódico evangélico protestante que se publicó en nuestro país. Estamos hablando del año de 1856 aproximadamente. ¿Sí? Profesor, bueno, según lo que pude entender la semana pasada y lo que usted está planteando ahora, para mí es un concepto nuevo. ¿Sí? Él fue una persona anticlerical. Sí, por supuesto. Sí. Radical. Eso lo vamos a ver con el tiempo. Sí, por supuesto. Sí. A ver, y para hacer un recordatorio del concepto anticlerical, y aquí hay que entrar a definir bien una cosa. Él era cristiano, creía en Dios, ¿ya? Pero él era anticlerical, entonces podía parecer como una contradicción. El anticlerical es aquel que está en contra de la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero con una situación bien especial. Cuando esta Iglesia romana entra en política e influye en sus decisiones a los políticos. ¿Está claro? Es decir, es una Iglesia Católica Apostólica Romana que entra en política, ¿ya? Y presiona muchas veces a los parlamentarios para que voten según los intereses de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Entonces, por eso que ellos eran anticlericales. No que estén en contra de la Iglesia, posiblemente en cuanto a su accionar doctrinal. Esto es otra cosa. Era, ¿por qué? Porque esta Iglesia se involucraba en política y obligaba muchas veces a los parlamentarios a votar según sus cánones. Y si no votaban, los excomulgaban. Así es. ¿Ya? Entonces, una cosa es vincularse en política y otra cosa muy distinta es presionar de tal manera que las decisiones al final sean aceptadas, pero con presión, con fuerza. ¿Ya? Y aquí entramos a un debate también que se ha dado en muchas iglesias evangélicas protestantes de nuestro país. ¿Es conveniente o no entrar en política? Sí, yo creo que sí. Me gusta la política. ¿Sí? A mí no me gusta la política, pero yo creo que hoy es tiempo necesario de tomar. Ya. Porque es un tema bastante complejo, que incluso ha dividido a congregaciones, pastores. ¿Es bueno o no estar en política? ¿Sí? Hay un seremi de trabajo aquí en la región, ¿Sí? Él es evangélico y él Ya. en todas las partes se presenta como evangélico, o sea, nunca ha dejado de no serlo. Ya, Y es reconocido. Correcto. Un chico que hay aquí en Fresia. ya. ¿Sí? Entonces, hoy en día. Que hay un tema. Entrar en política como evangélico no es malo, pero siempre y cuando que uno mantenga la doctrina principal. Y lo que ha pasado, lamentablemente, es que muchos hermanos que han entrado en política, después se olvidan que son cristianos y empiezan a defender los postulados del partido político que lo llevó a ser diputado, ser senador, alcalde o concejal. Profesor, disculpe, lo mismo sucede en las empresas cuando salen del sindicato. ¿Ya? Por ejemplo, yo, nada de sindicato, pero hoy en algunas partes es necesario. Ujú. O sea, y he visto algunas hermanas y hermanos que están participando. Sí, como usted dice, algunos han de virtudes, se han preocupado más de la parte legal, olvidando sus principios y más que todo su testimonio. Correcto. O sea, Claro. y ese yo creo que ese es el desafío. A propósito de sindicatos, de lo que estamos hablando, en Estados Unidos en el siglo XIX, disculpa, ¿tú querías hablar?
No, no, sí. En el siglo XIX, en Estados Unidos, se hizo una encuesta empresarial con respecto al tema de los sindicatos. Y se llegó a un resultado bastante sorprendente, que el 95% de aquellas empresas o fábricas donde el patrón o el dueño de esa fábrica era evangélico protestante, no existieron sindicatos. Fue necesario. Y en esa encuesta del siglo XIX le preguntaban a los trabajadores, ¿y por qué aquí no hay sindicatos? Si esta ha sido una de las grandes luchas que ha tenido el mundo laboral, de tener sindicatos. Porque nos entendemos tan bien con nuestros patrones que no es necesario un sindicato. Y claro, es verdad. ¿Por qué se forman los sindicatos? Porque muchas veces los trabajadores piensan que el patrón no le está pagando lo que corresponde o no está cumpliendo las leyes laborales. Por eso se crean los sindicatos. Pero si realmente hubiese una buena relación entre empleador, empleado, respeto mutuo, un empleador que le paga como corresponde a sus trabajadores y el trabajador responde también, por supuesto, no es necesario un sindicato. Entonces, esta encuesta que se hizo en el siglo XIX en Estados Unidos marcó justamente la diferencia entre un empresario protestante evangélico y uno que no lo era. Actualmente en Europa también hay algunas empresas que están dirigidas o que son dueños, empresarios evangélicos protestantes, donde no hay sindicatos. ¿Ya? Justamente por esa relación muy buena, muy positiva que tiene que haber. Sin embargo, volviendo a lo que nosotros estamos hablando, acá David Trumbull vio que había mucha injusticia social, mucha desigualdad. Prácticamente la clase media no existía. O eras rico o eras pobre. Recién la clase media comienza a formarse en Chile en 1850, 1860, a partir de aquellos empleados del sistema estatal, aquellos oficiales o suboficiales del ejército, de la marina. Ellos también van a empezar a conformar esta clase media, incipiente en todo caso, pero ya con más potencia, más fuerza, más influencia en las décadas siguientes. Entonces, una de las cosas que le preguntaban siempre a David Trumbull, cómo poder soportar toda esta carga por ser considerados evangélicos protestantes, porque en esa época estaban considerados de segunda categoría. ¿Ustedes al año 2019 se sienten ciudadanos de segunda categoría por ser candidatos? No, no, ¿Seguro? no, No. 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 Rotundo. Es decir, estamos en la misma categoría que cualquiera. Sí. ¿Sí? O sea, nosotros creemos que son perfectos y la pena. Ah, claro. Tú lo has dicho. Por ley, sí, pues nosotros tenemos igualdad ante la ley. Pero ustedes, como evangélicos protestantes, ¿se sienten alguna vez discriminados? Sí, de hecho, nosotros estamos discriminados completamente. Por el señor que se trata. Correcto. Claro, en ciertos trabajos sí, es verdad. Estamos hablando del año 2019. Sí. Imagínense ustedes qué pasaba con esos evangélicos en el siglo XIX. Estamos en el siglo XXI. ¿Qué pasaba en el siglo XIX? Imagínense, ¿ya? Y eran extranjeros, con apellido extranjero. Acá en Chile, el que tiene apellido extranjero siempre como que se le mira de otra manera, para que estamos con cosas. Ellos tenían apellido extranjero, pero a pesar de eso, igual los miraban mal. ¿Por qué? Porque eran herejes, solamente por eso. ¿Ya? Romanos 5, 3, 4. ¿Quién lo tiene, por favor? Lo lee en voz alta, clara. Y en castellano, por favor. Que se entienda. Amén. Con buena dicción. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Muchas gracias. Amén. Ahí hay un punto importante. Fíjense que los biógrafos de David Trumbull
personas que estudian, ¿no es cierto?, la vida de personas importantes y después escriben libros. Una de las cosas que ellos más destacan en David Trumbull, que fue un hombre paciente. Y ante toda esa batería de crítica, de situaciones complejas, siempre él actuó pacientemente y siempre tuvo algún versículo, algún pasaje de la Biblia para responder. ¿Se dan cuenta ahí lo que se leyó? Que en momentos de tribulación tenemos que tener paciencia. Aquí nos llega todo, hasta el profesor. Sí, también me llega a mí. ¿Se dan cuenta ustedes o no? En momentos difíciles, complejos, paciencia. Cosa que nosotros hacemos al revés. Nos alteramos cuando estamos en una situación compleja. Claro, humanamente eso pasa. Pero cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, claramente que sí podemos lograr algo que humanamente es difícil. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia, que pueden contar también, que es pública, por supuesto, de alguna situación de tribulación, complejidad, dificultad, pero que ustedes han actuado pacientemente, como dice la Biblia? ¿Han logrado justamente? Es difícil, ¿eh? Pero la Biblia, si lo dice, es porque se puede. Obviamente, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos por supuesto la ayuda de Dios, así que ahí tenemos la posibilidad de lograrlo. Pero a lo que yo quiero recalcar, que una de las características que a David Trumbull siempre destacaban era justamente ser una persona paciente, tranquila al responder, ¿ya? Y es por eso mismo que él también no solamente lo decía, sino también lo practicaba, ¿ya? Y eso fue la primera editorial que él escribió en ese diario El Vecino, La Tribulación. Y se basó justamente en ese versículo, ¿ya? Entonces no solamente fue un hombre que tenía conocimiento de la palabra, sino que también la practicaba. ¿Ya? Así que por eso es bien importante darle ese énfasis a David Trumbull. Bien. Pero cuando hablaba de paciencia, hablaba de que era manso o que él esperaba también. Porque usted hablaba como que era manso, porque mencionaba un ejemplo recién. Claro, es decir, el concepto de que muchas veces él recibía muchas críticas injustas. ¿Qué hace uno cuando muchas veces recibe críticas injustas? Saltea. Levanta la voz. O al comienzo sí uno, claro, trata de ser tranquilo, pero después ya, en el fragor de la discusión, uno empieza a levantar la voz. ¿Sí? Entonces, claro, el concepto de manso viene de mansedumbre. Pero no era un manso que se quedaba callado. Él respondía. Y lo respondía de tal manera que muchas veces sus opositores no tenían posibilidad de contradecirlo, ¿ya? Pero siempre él respondía a través de la Biblia, ¿ya? Y eso obviamente es lo que se destaca. Bien, continuamos. Aquí hay un hecho que va a ser muy importante, que va a ser la organización de la Unión Church o Iglesia Unión, ¿sí? Esta iglesia fue la primera iglesia protestante que se organizó a partir de varias denominaciones. Ya habían algunos luteranos, había gente calvinista, había gente presbiteriana, habían por ahí algunos anglicanos. Entonces se unieron en esta Unión Church, es decir, Iglesia Unión, ¿ya? Liderado, por ejemplo, por David Trumbull. Él fue obviamente el líder, el pastor de esta iglesia, y fue la primera iglesia interdenominacional que hubo acá en Chile, porque había varios, ¿no es cierto?, miembros de otras iglesias que no tenían pastor. Y una cosa que mayormente más deseaba los evangélicos protestantes extranjeros era tener un pastor permanente, como justamente bien se lee ahí en el asunto.
Pero también aquí hay que considerar que David Trumbull también contó con el apoyo de importantes hombres y mujeres, especialmente empresarios. ¿Ya? Tenemos una casa comercial que todavía existe, Williamson Balfour, creada por evangélicos. Tenemos a un Guillermo o William Wellright, que fue quien financió el tramo ferroviario entre Caldera y Copiapó, en el norte de Chile. Muchas veces a nosotros se nos habla en la historia que Chile fue el tercer país sudamericano ya que tuvo justamente un tramo ferroviario. Y se destaca porque fue lo primero que tuvimos como tramo ferroviario, Copiapó, Caldera. Y aparece justamente la figura de William o Guillermo Wellright, o Wellright, como ustedes quieran pronunciar. ¿Ya? Profesor, disculpe, ¿usted habló del empresario William Balfour? ¿No? ¿William Balfour? No, eso es otro. Otro, ya. Otro cosa. Después lo vamos a ver más detalladamente. Y Guillermo Wellright fue un empresario puritano, de la línea puritana. ¿Qué saben ustedes de esta línea puritana? Que es una tendencia dentro de lo que es la Iglesia Evangélica Protestante. Nacen en Inglaterra. Llegaron a Estados Unidos. ¿Ya? Correcto. Y para ellos la ganancia que pueden obtener no es para engrandecerse a ellos, sino a la obra de Dios. Wellright fue uno de los hombres que más fortuna logró acumular en el siglo XIX en Chile. Llegó a ser el hombre tal vez con más dinero, con más fortuna en Chile. Él fue quien inició el comercio naviero, con vapores, ¿ya? Entre Chile y el Callao, y posteriormente más al norte. Entonces, tuvo un trabajo tremendamente significativo desde el punto de vista económico, porque ustedes saben que el tráfico naviero era lo más importante que había para transportar justamente mercadería, y lo más seguro. Entonces, él se dedicó justamente a ese ámbito, le fue extremadamente bien. Entonces, se constituyó en el principal empresario naviero de transportes de Valparaíso hacia el extranjero o del extranjero hacia Valparaíso. Y él empezó trabajando, ahorrando, que era algo muy propio también de los puritanos, es decir, ellos dicen, por cada 3 pesos que gano, 1 lo gasto, 2 lo ahorro, ¿ya? Y para ellos el diezmo no existe. Para ellos no se hace el problema del diezmo. Ellos pueden entregar un 40, un 50, un 60% de sus ganancias. Guillermo Wellright, de todo lo que ganaba mensualmente, él entregaba un 80% de sus ganancias a la obra del Evangelio en Sudamérica. Yo me imagino que cualquier pastor le gustaría tener un miembro activo, ¿no? Yo te voy a dar el 80% de todo lo que gano. Yo no sé si... Yo he escuchado la historia, nunca la he investigado, que la pasta de dientes Colgate de Estados Unidos, sí, que también hace lo mismo. Empezó, obviamente, entregando el 10%. Correcto. Cuando se dio cuenta que él podía vivir con el 10%, empezó a entregar el 90% Exactamente. para las misiones. Claro. Guillermo Wellright hizo exactamente igual. Fue 10, 20, 80, 90 y claro, después hizo la conversión al revés. Es decir, él se quedaba con el diezmo, el 10% y el 90% para la obra. Ahora ustedes dirán, pero harta plata. ¿Y dónde llegó esa plata? Bueno, gracias al trabajo que él hizo, se logró financiar la sociedad bíblica. Porque los colportores, aquellos que iban con las Biblias de un lugar a otro, había que pagarles sueldos, ¿sí? Había que pagarle una mantención de pasaje. Y todo eso justamente salió del bolsillo de no más allá de 3, 4 empresarios que tenían ese concepto puritano. Es decir, la plata que yo gane es para fortalecer la obra del Señor, no para el engrandecimiento personal.
Es decir, ahí hay un desprendimiento tremendo. Muchas veces cuando uno tiene plata, bueno, daré mi diezmo nomás. Estoy cumpliendo con lo que dice la Biblia. Pero no más allá del diezmo. ¿Ya? Entonces, acá hacían la conversión al revés. Me preguntaba, ¿seremos nosotros capaces alguna vez de hacer eso? Me gustaría. Para la felicidad, por supuesto, de las iglesias, de los pastores, que también están contentos, felices. Imagínense tener miembros así. El 90% de la iglesia. Solamente yo me quedaba con un 10%. Entonces, ahí vemos que gracias a la generosidad de estos hombres, para que vean que no todos los empresarios son malos, hay excepciones, ¿ya? Por lo menos dentro del mundo de la. Entonces, a partir de ahí, tenemos el concepto que, gracias a estos empresarios, la obra empezó también a engrandecerse, porque también se necesitaba financiar eso. Había que pagar el sueldo de los misioneros, de los pastores, y era tremendamente carísimo. Cuando un grupo, una comunidad evangélica, quería arrendar, por ejemplo, un local para poder realizar sus cultos, por el solo hecho de ser herejes, ese arriendo costaba, por decirle, 200.000 pesos al mes. Pero a la hora que sabían que eran herejes, 800, 900 pesos era más o menos porcentualmente. ¿Ya? Es decir, claro, la idea era provocar siempre una actitud que ojalá estos evangélicos protestantes no pudieran propagar sus falsedades, como se decía en ese tiempo. Porque se decía que los evangélicos protestantes leían una Biblia falsificada, fraudulenta, total y absolutamente. Era un fraude esa Biblia que leían los evangélicos protestantes. La Biblia verdadera era la Biblia católica, apostólica y romana, con sus respectivos libros apócrifos. ¿Ya? Hasta el día de hoy, ¿no? Sigue también esta idea que nosotros tenemos una Biblia que no corresponde. Sin embargo, ¿cuál sería nuestra actitud de responderle a aquellos que dicen que nuestra Biblia es fraudulenta? ¿Cuál sería una de las muchas razones o causas que nosotros podríamos decir sí, nuestra Biblia es una Biblia original? Distintivamente de las versiones que se tienen, pero en todo caso como libros, 66 libros de la Biblia. Ya, correcto. Y porque la Biblia evangélica protestante viene directamente del hebreo. Y la Biblia hebrea tiene la misma cantidad de libros que la evangélica protestante. Porque en el caso de la Biblia católica romana se introdujo libros durante una serie de concilios que han habido. Entonces, al final la Biblia católica romana es una compilación de libros que se han ido incorporando a través del tiempo. Pero como aquí bien se ha dicho, en algún momento se dijo, cierra la Biblia y no más libros. ¿Ya? La Iglesia Católica Romana no la cerró, la siguió teniendo abierta y ahí empezó a colocar sus libros apócrifos. Yo la otra vez le decía, y vuelvo a insistir, todas las tradiciones y costumbres que tiene la Iglesia Católica Apostólica Romana, como la liturgia, las procesiones, las velas, el agua bendita, todo eso está en los libros apócrifos. Entonces, cuando un hermano católico romano lee la Biblia católica romana, claro, pues ahí está. Y se la muestra. Sí, pues ahí está. Por eso yo, obviamente, tengo esa costumbre, esta tradición, porque en la Biblia, ahí está. El punto está que estos son libros incorporados mucho después de que se haya cerrado el canon bíblico. Entonces, por eso es que esos antecedentes nosotros tenemos que tenerlos muy claros y muy precisos. Incluso en una oportunidad había tenido la idea de poder tener un curso solamente para analizar los libros apócrifos.
Porque son tremendamente interesantes. Y claro que sí tengo el miedo que si empezamos a analizar los libros apócrifos, capaz que una vez, tal vez, quién sabe, se le convierten en católicos. Digan, no, sí, tienen razón los puritas. Yo tenía una Biblia, yo tengo varias Biblias evangélicas. ¿Ya? Sus versiones, ¿cierto? Varias Claro. versiones, tenemos unas 5 o 6 diferentes. ¿Ya? Pero tengo una católica, igual. Ya. De hecho la fui a comprar al Sobispado. Sí, correcto. Sí, no la fui a comprar y lo tengo. Comento una experiencia, en una oportunidad me tocó dar un devocional. ¿Ya? Preparé mi tema, todo, y mi Biblia me la escondieron. Y me dejaron una Biblia católica. Sí, no, en serio, en un colegio. Ya. A sabiendas que era evangélico, participaba en el devocional, Juan Macías, y estaban todos chicos esperando. Entonces me acordé, hay un hermano pentecostal viejito, 70 años, amigo mío, conversamos, ¿Ya? y curiosamente mes atrás me ha hablado del Salmo 115, ¿Ya? de los ídolos y todo. Y literalmente ese versículo está pero tal cual en la Biblia católica. Y fue pero Claro. mensaje pero potente ese día, Correcto. pero me acordé me acordé de ese hermano, en serio, de esa experiencia. ¿Por qué? Porque de repente hay hermanos viejitos en las congregaciones que no los pescan. Claro. Y él sabía mucho. Y ella estaba ahí como 30 años, más Ya. todavía. Claro. Antes, mucho más. Correcto. Y fíjese que esa experiencia me marcó y de eso me compré la Biblia después. Ya. ¿Sí? Claro, me falta antecedentes, ¿La analizar. Biblia latinoamericana? Mire, la versión la más popular que tienen ellos. Ah, ya. Sí, Sí. no Esta es recuerdo. la más popular que tienen los católicos. Pero sí, siempre ha sido una inquietud y nadie me ha respondido, ningún líder cristiano Ya. me respondió lo que usted quería plantear. Correcto. Sí, ya. Claro. Ahora, en cuanto a eso mismo, una de las cosas que los misioneros norteamericanos y anglosajones que llegan a Chile no podían entender, y vuelvo otra vez a recalcar lo mismo, porque siempre es bueno ir repitiendo algunas cosas para que queden bien claras con respecto a la posición de los misioneros hacia el tema católico romano en Chile. Ellos obviamente no entendían por qué la Iglesia Católica Romana le prohibía a sus feligreses leer la Biblia. ¿Sí? Cosa que sería una cosa totalmente ilógica pensar que dentro del mundo evangélico se nos prohíba leer la Biblia. Entonces, es una cosa que ellos no entendían, por eso es que empezaron fuertemente a trabajar el concepto de propagar la Biblia en América, porque ahí se dieron cuenta que América no había sido realmente evangelizada como ellos pensaban en teoría, y la Biblia era por supuesto el fundamento, la regla de fe y costumbre de un cristiano. ¿Ya? Entonces, por eso que acá en nuestro país llegaron muchas sociedades bíblicas. Ya eso lo hemos estado comentando. Incluso en Valparaíso se creó una sociedad bíblica de Valparaíso, ¿ya? Que no solamente distribuía Biblias en Chile, sino también en el extranjero. Y ahí el trabajo de Welrich en cuanto a la parte económica y de la casa comercial Williamson Balfour fue pero fundamental. Ellos aportaban de tal manera entonces que se pudiera distribuir, imprimir y distribuir también la Biblia a Perú, Colombia, Bolivia, Brasil, traducido al portugués. Y todo esto salió de ¿dónde? De Chile. Chile fue un punto, un centro de distribución de la Biblia en el siglo XIX a muchos países sudamericanos. Para que ustedes entonces vean la importancia que en algún momento llegó a tener nuestro país en cuanto a distribuir la Biblia a otros países. Una cosa idónea. Ya. ¿Algún comentario con respecto a esa expresión? Explíqueme qué significa eso. David Trumbo tuvo obviamente una compañera casada, una legal, por supuesto. La compañera se puede prestar para confusión, su esposa en este caso. ¿Ya? Y la verdad las cosas es que fue ella la que le dio la sensibilidad social. Dicen que las mujeres tienen mucha sensibilidad social, ¿no? Entonces ella fue la que le dio esa sensibilidad social para trabajar con menores de edad, con personas discapacitadas y también con ancianos. Incluso se llegó a fundar un hogar de ancianos, ¿ya?
Todo eso, evidentemente, dentro de este concepto de evangelismo integral. Es decir, yo me preocupo de la parte espiritual, pero también me preocupo de la parte social, en este caso de las personas, ¿ya? Y de una otra manera, ellos también recibían algunos aportes extranjeros, de Estados Unidos, de Inglaterra, hermanos, que sin siquiera muchas veces saber dónde quedaba Chile en el mapa, igual aporten económicamente. Entonces, eso también va a permitir que el trabajo de la misión evangélica protestante en Chile, siglo XIX, tenga los recursos para poder justamente desarrollar un amplio trabajo, a pesar de que no existía una plena libertad religiosa. Porque aquí me voy a detener un poco en este tema. Ya hacia 1850-1860, el Partido Liberal, porque habían dos grandes partidos, conservador y liberal. El conservador, el brazo político de la Iglesia Católica Romana. El Partido Liberal también era la mayoría eran católicos, pero sí tenían una salvedad. Ellos eran anticlericales. Ellos eran católicos romanos, pero no les gustaba que la Iglesia Católica Romana les esté imponiendo sus ideas y sus decisiones en el Parlamento. Con el tiempo, hacia 1850-1860, el Partido Liberal va a empezar a ganar más adeptos, más votos, empieza a tener más alcaldes, más gobernadores, más diputados y senadores. Y eso también va a servir mucho, porque gracias justamente a que el Partido Liberal tenía más fuerza, más representatividad a nivel parlamentario, también se va a abrir un poco más la libertad religiosa en Chile, ¿ya? Y esto va a permitir incluso que los evangélicos hasta pudiesen construir templos. Por ejemplo, la Unión Church construyó su templo. La Iglesia Anglicana en 1837 fue la primera denominación evangélica protestante que construyó una pequeña capilla. En 1837, imagínense ustedes, cuando evidentemente la presión hacia ellos era feroz. Pero ¿qué pasaba? Aquí también hay un punto importante. Los ingleses eran muy importantes para la economía del país. Gran parte de los extranjeros que vivían en Valparaíso eran ingleses. Y ellos habían aportado de tal manera que, como una manera de agradecerle a los ingleses, las autoridades de la época le habían dado la posibilidad de construir una pequeña capilla, que era una casita, ¿ya? Prácticamente al final de la quebrada del Cerro Alegre. ¿Ustedes saben por qué se le llamaba Cerro Alegre? ¿Se pueden imaginar algo dentro de su rica imaginación que tienen, amplia imaginación? ¿Se pueden imaginar por qué se llamaba Cerro Alegre? Y justamente ahí, en una quebrada atrás del cerro, se le dio autorización a los anglicanos para construir una pequeña capilla. ¿Ustedes han ido a Valparaíso, ¿no es cierto? Hay varios cerros. Incluso hay un cerro que se llama Cerro Alegre. Hay uno que se llama Cerro de los Placeres. Cerro Barón. ¿No? ¿Por qué se le llamaba Cerro Alegre? ¿Ustedes saben? Pues no me lo creen. Sí, Les da vergüenza. un poquito. Les da vergüenza a los niños. Que a lo mejor ahí podrían tomar o fumar droga Eran o algo de... Chile, ¿cómo? locales de comunicación. Fornicación, hermana, por favor. Palabra. Hay que hablar las cosas como son. Cerro Alegre, como ella no me conoce mucho, por eso que... Cerro Alegre era justamente porque ahí se concentraba la mayor cantidad de casas de niñas alegres. Ahora, ustedes saben lo que son casas de niñas alegres, ¿sí? ¿O se las explico?
ahí se concentraba la mayor cantidad de burdeles en Valparaíso. Y con el tiempo se le llamó Cerro Alegre, porque obviamente las niñas que trabajaban ahí eran muy alegres, especialmente en la noche. Entonces, uno que me ha contado, entonces, ¿qué pasó? Burdeles por todos lados, y los evangélicos protestantes anglicanos tenían que pasar por ahí, pues, porque la capilla que le habían pensado construir quedaba atrás. Entonces era una manera también que las autoridades tenían para mofarse y reírse de los evangélicos protestantes. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces por eso es que la única parte, habiendo un montón de cerros, la única parte que le autorizaron era justamente el Cerro Alegre atrás. Pero delante tenían que pasar por todos esos burdeles. ¿Ya? Entonces, esa fue la primera ubicación física de un templo evangélico protestante, específicamente anglicano. ¿Ya? Entonces, era un concepto de siempre de burla hacia los evangélicos. Le vamos a dar un espacio físico, pero lo vamos a dejar ahí. En una quebrada. Quebrada que tenía muchas condiciones poco aptas para una capilla. Pero como dentro del mundo anglicano inglés había algunos ingenieros, tuvieron que emparejarla. Ya era una quebrada. Tuvieron que emparejarlo. Al lado había un basural. Tuvieron que eliminar el basural. Y a partir de todo eso, construyeron su primera capilla. Lástima que no hay fotos, porque en ese tiempo era muy difícil el tema de las fotos. Lástima que no hay ninguna foto de esta capilla, que más o menos duró como unos 25 años en este lugar. ¿Ya? Y esta fue la primera capilla anglicana que hubo acá en Chile. Posteriormente, la capilla que se construyó a través de la Union Church, que es de Strumbo. ¿Ya? Así que esas fueron las dos primeras capillas, los dos primeros templos que fueron gracias al esfuerzo, a la constancia y al sacrificio, obviamente, de esos evangélicos protestantes. ¿Ya? Si nosotros hacemos un paralelo, actualmente no es complicado, digamos, levantar un templo a comparación de ese tiempo. Bueno, si hay el dinero, se puede hacer. Pero generalmente las iglesias evangélicas siempre han tenido un problema. Porque si ustedes se dan cuenta, todas las parroquias y todas, digamos, las catedrales católicas siempre están ubicadas en puntos bien estratégicos. Bien central. En Chile, usted va a una ciudad, la típica, uno va a la plaza, a conocer la plaza de la ciudad. Ahí está una iglesia católica romana. ¿Ya? Y generalmente siempre las iglesias evangélicas estaban más en la ¿ya? Ahora obviamente hay excepciones. Por ejemplo, aquí en nosotros se dio una excepción tremendamente grande con la comunidad luterana, ¿ya? Porque antes, la primera iglesia luterana que se construyó fue donde está actualmente Falabella, aquí en Ramírez, ¿ya? Tenían su iglesia, al lado tenían su escuela y al otro lado un gimnasio, ¿ya? Entonces, prácticamente gran parte de la cuadra norte de la Plaza de Armas de Osorno estaba utilizada o era ocupada por la iglesia luterana. Pero eso fue una excepción a la regla. ¿Por qué? Porque los luteranos lograron tal poder económico que en el siglo XIX prácticamente todos los que movían la parte económica en la zona eran los alemanes. Entonces eso les permitió a ellos también presionar en cierta manera para poder entonces ubicarse al frente de la Plaza de Armas. Fíjense que esta iglesia luterana de Osorno fue en ese tiempo la única iglesia evangélica protestante que estaba al frente de una plaza en Chile. La única. En Osorno. ¿Ya? ¿Ya estaba construida la iglesia actualmente? ¿La católica? Claro, pero obviamente con otra estructura. Ya estaba. Esta se llama Catedral San Mateo. En 1558, cuando se fundó Osorno, ya ahí se ubicó la primera iglesia católica romana, la iglesia San Mateo, ya por el apóstol San Mateo. Entonces, la catedral
catedral que tú ves ahí siempre ha estado, desde el tiempo que se fundó la ciudad de Osorno en 1558, ¿ya? Y en el caso de los evangélicos protestantes alemanes fue a mediados del siglo XIX. Entonces incluso hay fotos de Osorno en el siglo XIX que muestran, ¿no es cierto?, el templo luterano, el colegio, acuérdense, siempre esa relación, templo, colegio, colegio, templo, en el concepto evangélico protestante, y al lado también tenían ellos un gimnasio, ¿ya? Un gimnasio techado, que fue el primer gimnasio techado que hubo en Osorno, y en el sur de China. Techado. Era como una casa, y ahí estaba justamente el gimnasio. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Dios le dio muchas bendiciones a las familias luteranas, ¿ya? Bueno, por algo después construyeron esta edificación, de puro concreto. Aquí no estamos hablando de paredes falsas, de concreto, ¿ya? Esta iglesia fue inaugurada en 1952, ¿ya? Así que en caso de terremoto, no hay problema. Estamos bien seguros. Pasó el terremoto del 60, prácticamente no tuvo ni un problema. Ni siquiera una quebradura, nada. ¿Ya? La torre, esa torre que hay ahí, no le pasó nada. ¿Ya? Así que la construcción realmente es muy sólida, así que por lo menos en ese sentido están seguros como alumnos del instituto. ¿Ya? Bien. Continuamos, para ir finalizando ya. Quedan 10 minutos. Pasan volando, no se preocupen. David Trumbull, dentro de todo su opcional, porque lo demás obviamente está dentro de la lectura que ustedes hacen diariamente de esta punta, ¿cierto? Así que no hay problema. David Trumbull fue un hombre que pasó las barreras desde el punto de vista religioso. Tanto es así que hay un hecho que es muy significativo cuando él falleció. Cuando se sabe la muerte de David Trumbull, por edad y también por algunas enfermedades que tenía, el Parlamento de Chile, en forma unánime, tanto diputados como senadores, le hacen un homenaje. Un minuto de silencio. Que es como un homenaje que siempre se le hace a personas importantes. Un minuto de silencio. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Ah? Un minuto por una vida entera. Exactamente. Y este minutito significaba también un homenaje a un hombre que había hecho mucho también por el país, porque incluso gracias a él se empieza después a trabajar las famosas leyes laicas para el cementerio laico, para el registro civil. Eso obviamente en su momento lo vamos a conversar. Pero lo que yo quisiera destacar acá es que en ese sentido parlamentarios católicos romanos también estuvieron a favor de darle ese minuto de silencio. No solamente la gente del Partido Liberal y el Partido Radical que ya existía, sino que también católicos romanos, también ellos se adhirieron a este minuto de silencio. ¿Qué simboliza eso? Que aunque ellos eran católicos romanos, reconocían la obra y el trabajo y el testimonio de David Trumbull. Y aquí vuelvo a decir, no es que nosotros queramos endiosar y ensalzar a una persona, también cometió errores, como todos, pero también aquí hay que destacarle sus virtudes de un hombre que fue consecuente y fue también muy bíblico y cristocéntrico, porque el mensaje que él transmitía era un mensaje cristocéntrico. Entonces, él se nacionalizó chileno, ¿ya? Después de 42 años se nacionaliza chileno y además, cuando muere, el Parlamento le da un minuto de silencio a un, entre comillas, hereje que había estado trabajando por todo ese tiempo acá en nuestro país. Entonces eso simboliza cómo este hombre llegó a ser mucho más de un ente líder religioso, sino que también tuvo influencia de afuera. Pero esa influencia hacia afuera es muy importante porque él siempre marcaba su presencia cristiana. A él muchas veces lo invitaban los parlamentarios para que hablen con respecto al tema de la libertad de culto, de la libertad de expresión, de la libertad de conciencia. David Trumbull era invitado al Parlamento para conversar, dialogar, y él, con Biblia en mano, le hablaba
a los parlamentarios. Es como si ahora, por ejemplo, el Parlamento discute algún tema moral o ético, vinculado también a conceptos cristianos, y invitan a algún pastor al Parlamento. Cosa que ahora poco pasa. ¿Ya? Entonces, él era un referente. Él era un asesor importante también, especialmente para el mundo liberal y radical, que eran obviamente los más anticlericales. Entonces, la figura de él va a ser importantísima porque con el tiempo, después, muchas de las cosas que él decía se van a cumplir. Él tenía una visión y una misión como hombre de Dios. ¿Ya? La visión que él tenía era que Chile tenía que ser un país libre en cuanto a la tolerancia religiosa. La misión. Esa es la visión, perdón. Y la misión, lograr cambiar la constitución política de la República de Chile. ¿Por qué termino con estos dos puntos? Porque van a ser fundamentales para las próximas clases. La visión de él, ¿no es cierto?, enviada por el Espíritu Santo, era que Chile tenía que ser un país libre, un país donde hubiese tolerancia religiosa. Pero ¿cómo lo íbamos a lograr? Cambiando la Constitución. Entonces la misión era justamente cambiar la Constitución del 1833, cosa que se logró en 1925. ¿Están ustedes claros en el concepto de visión y misión, ¿cierto? ¿Sí? ¿Visión y misión? Misión lo que se entiende de la misión. Algunas veces se confunden, ¿ah? ¿Sí? ¿Sí? La visión es lo que se espera y la misión es cómo lo logramos. Correcto. Muy bien. Con esta definición no hay mucho más que decir, ¿cierto? Claro. La visión de él era que ojalá Chile sea un país libre desde el punto de vista religioso. Pero ¿cómo se lograba eso? A través de anular la Constitución del año 1833, que en su articulado número 5 decía que la religión oficial en Chile es la católica, apostólica y romana. Entonces, mientras se mantenía en la Constitución de 1833 ese articulado, era imposible que otras religiones pudieran ejercer libremente su accionar evangelístico. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, Apostólica y Romana era la oficial. Y prácticamente, si habían algunas iglesias evangélicas protestantes, lo hacían de manera privada. ¿Y cuál era el objetivo central de esta Constitución de 1925? Que los evangélicos no solamente ahora estén haciendo cultos privados, sino públicos. Y esto va a permitir algo muy importante, que los evangélicos empiecen a ganar la calle, las plazas, las avenidas. Y ahí muy bien nuestros hermanos pentecostales lo han hecho, ¿no? Porque si el mundo evangélico protestante comenzó a surgir en cuanto a la parte numérica, fue gracias también a los movimientos pentecostales, criollos, autóctonos, acá de Chile, que empezaron a ganar la calle, como se dijo. Pero ¿gracias a qué? Gracias a que ellos estaban autorizados, porque antes ellos no podían. ¿Y qué constitución la autorizó? La 1925. Y ahí también vamos a analizar de que a pesar de que fue una constitución que nos va a dar la libertad religiosa, no siempre fue total, porque la Iglesia Católica, Apostólica y Romana siempre tuvo prebendas o tuvo también ganancias, ¿ya? Tanto es así que donde la Iglesia Católica, Apostólica y Romana siguió siendo oficial fue en las Fuerzas Armadas. Sí. Le salió, pero natural. Le salió del alma. Gracias, alumno, por apoyar. Muy bien. Y con esta expresión nos despedimos hasta el próximo sábado. Que Dios les bendiga.